Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Esenciales. Qué gozo es estar esta mañana con ustedes en un día más, listos para abrir la Escritura y dejar que ella nos hable, que ella nos diga lo que el Señor tiene en su corazón para nosotros, su iglesia. Él ha revelado su palabra y no nos ha dejado huérfanos y nos ha dejado con toda claridad lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y bueno, por eso estamos aquí abriendo la Escritura esta mañana con mucho gozo y agradecidos también por tu vida, por estar con nosotros, fiel a escuchar su palabra. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué importante es iniciar la mañana con una muy buena porción de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y bueno, pues es para mí un gozo y un honor que nos acompañes. Bienvenido donde quiera que nos estés sintonizando a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Bienvenido, bienvenida a Esenciales. Y bueno, pues recuerda, queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Ellos están en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Cualquier cotización que necesites de casa, de auto, proyectos, trabajadores, si tienes una casa móvil, por favor, comunícate a Omega Insurance. Ellos van a hacer una cotización adecuada a tus necesidades. Amada familia Calvary, gracias por su compromiso con la verdad. Gracias por hacer posible estos programas a través de sus diezmos, sus ofrendas y todos los que se han estado uniendo para que podamos llevar el Evangelio de Jesucristo a muchos lugares, a donde quiera que esté llegando este audio, este video. Gracias. Be Happy Yard Signs. Recuerda, Lucía tiene una página en donde tú puedes ver sus servicios en Facebook. Son estos mensajes de amor que puedes poner en tu jardín. Así es de que comunícate con ella. Y bueno, vamos a dar inicio en esta semana con este tema tan importante que representa el matrimonio. Así es, bien dices, alguien habrá pensado, ¿por qué comenzó con ese texto? Bueno, porque esta semana queremos dedicarla especialmente al matrimonio. Hace unos meses, en febrero exactamente, tuvimos una cena de matrimonios en la cual hablamos acerca del matrimonio. Es un tema tan extenso, pero tan importante, y vimos un tema específico, el cual fue influencia y autoridad, ¿verdad? Que es algo tan, a veces tan mal entendido y tan mal aplicado y desobedecido también. Y bueno, quisimos dedicar esta semana para recordar estos principios importantísimos para nuestra familia. ¿Por qué? Porque vivimos en estos tiempos, en esta sociedad decadente, estamos en un mundo caído y bueno, la familia, todo lo que Dios ha formado tan precioso para manifestar su imagen en un hombre, en una mujer, una familia, hijos sanos dentro de esta familia, está siendo brutalmente atacado, ¿no? Entonces, con las mentiras de Satanás y en este mundo caído, se ha encargado de calumniar, despreciar, menospreciar, corromper todo lo que Dios ha dado al mundo, a su creación, para su gozo y edificación. Así es, como la cultura, la filosofía empuja, ¿verdad? Empuja fuera del diseño al matrimonio y empuja a Dios fuera de todas estas cosas. La sociedad, la cultura y todo lo que este mundo abraza como bueno ha sacado el diseño de Dios en cuanto al matrimonio, pero la realidad es que no está yendo mejor. La realidad es que el matrimonio viene en picada fuera de lo que es el diseño de Dios. Así es, desde la hombría, ¿verdad? La masculinidad, sí, la feminidad, estas dos cosas son atacadas terriblemente ya desde hace tiempo atrás, pero aún ahora, pues aún más, ¿verdad? El matrimonio como tal, como te decía, está siendo atacado y está siendo calumniado, ¿no? Ahora, es importantísimo
entender en primer lugar la importancia del matrimonio. ¿Por qué es tan importante? Porque el matrimonio, la familia, es la célula más básica de la sociedad y Dios la creó y la diseñó precisamente para nuestra bendición, y por eso Satanás la ataca, ¿verdad? Porque partiendo del mismo género, como te mencionaba, un hombre y una mujer, no más, y un matrimonio entre los dos, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante? Porque solamente dentro de un matrimonio, una persona, un individuo, puede ser instruido en el temor del Señor y puede convertirse en una verdadera bendición para la sociedad, porque lo que estamos viendo hoy es un desastre. Cada vez más madres solteras, ¿verdad? Hijos ya casi los quieren producir in vitro todos y están destruyendo por completo lo que Dios creó. Y el problema con esto lo estamos viendo muy claramente, una sociedad cayéndose en 1000 pedazos, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y bueno, hijos, ¿verdad? Hijos que están creciendo, que no saben quiénes son, claro, no saben a dónde van. Y estamos viendo estos pequeños, estos personas jóvenes perdiéndose. Sí, así es. Cada vez más adolescentes convirtiéndose en padres, y por lo mismo que son adolescentes, son tan jóvenes, comienzan a abandonar a los hijos en manos de los abuelitos, comienzan a crecer estos niños realmente despreciados de sus propios padres, ¿no? Y el matrimonio está por una crisis tremenda, pero hay una solución. Hay una solución en Cristo Jesús. Así es, y de eso es de lo que vamos a estar hablando, porque precisamente es lo que vemos hoy, no valores, no hay una instrucción a los hijos de cómo ser hombres o cómo ser mujeres, no hay un valor de la pareja, de lo que es la verdadera amistad, de cómo Dios creó la sexualidad para nuestro gozo, cómo Dios creó todas las cosas para nuestra bendición. No existen todas estas cosas porque donde se aprenden precisamente es en el matrimonio. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y vamos a estar hablando esta semana de lo que es influencia y autoridad. Pero primeramente estamos estableciendo la importancia del matrimonio, por qué Satanás lo está atacando despiadadamente, ¿verdad? Y estamos dándonos cuenta que realmente lo único que puede asegurar una sociedad, un mundo en paz, es con hijos instruidos en la piedad, en lo que es correcto, y es precisamente por eso por lo que Satanás está destruyendo y está queriendo lastimar el matrimonio de esta manera, desaparecerlo, de manera que el rostro de Dios, ¿verdad?, que está impreso en una familia, quede totalmente destruido. Y es lo que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Los muchachos no quieren saber nada de bodas, no quieren saber nada de compromiso, ¿verdad? Tenemos ahora a niños adolescentes desde los 14 hasta los 35, 40 años, cuando ni siquiera la adolescencia es hablada en la escritura, ¿no? Estamos viendo no solamente eso, ¿verdad? Los mismos jóvenes, ¿verdad?, metidos en una inmoralidad sexual terrible, ya no le ven nada de malo en tener sexualidad antes del matrimonio, después, ¿verdad? O el romper el pacto matrimonial. ¿Por qué? Porque no hay esta instrucción de lo que es correcto, de lo que es para nosotros una bendición y puede darnos en un futuro, pues, paz y gozo, porque lo que estamos viendo precisamente es esto: el número de suicidios, ¿verdad?, se ha crecido, el número de gente infeliz ha crecido, ¿verdad? Y precisamente el matrimonio y todas las cosas que son buenas las vemos en este peligro de extinción, ¿verdad? Y por eso esta es la razón que vemos de ataques con falsas ideologías, filosofías mentirosas, ¿verdad?, apuntando a nuestros niños desde los más pequeños, y están siendo instruidos desde la escuela, les están metiendo todas estas cosas. No sé si te diste cuenta en las noticias, pero están por sacar el Dr. Seuss, ¿verdad? El Dr. Seuss, que es realmente ha sido una instrucción para los mismos niños, y quieren sacar esos libros, y ahora quieren meter un libro que se llama Gay BC, así como se oye, Gay BC, para estar introduciendo a los niños desde preescolar en toda esta ideología de género y todo este asunto, ¿no? Entonces, este es el punto principal, y este es algo que Satanás está haciendo. Por eso nos damos cuenta que el matrimonio y la familia están bajo ataque, porque Satanás sabe que si el matrimonio cae, si la familia cae, la estructura y el cimiento de la sociedad piadosa funcional va a ser derrumbado. Sí, así es. Entonces tenemos que estar muy alertas en cuanto a qué es lo que realmente se les está enseñando a nuestros niños, ¿verdad? Y nosotros tomar la responsabilidad de enseñarles conforme a los fundamentos establecidos por Dios en su palabra.
Así es, y eso es algo que también nos quieren quitar de la mente y de la responsabilidad. Hemos vivido ya tanto en este mundo actual, en este mundo moderno, que ya le dejamos con toda libertad la tarea de educar e instruir a nuestros hijos, pues a la educación, al grupo de la educación, claro. Por ejemplo también al gobierno, ¿verdad? Todas estas cosas. Estaba yo escuchando y dicen los expertos que para que alguien se convierta experto en una área necesita por lo menos unas 10,000 horas. Bueno, imagínate, los niños cuando llegan a la universidad tienen un aproximado de 15,000 horas de haber sido instruidos en cómo ser impíos, en claro. Cómo no darle la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar esto por el trabajo tan grande que nosotros tenemos, la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos. La responsabilidad no es de la escuela. De nada sirve que nosotros vayamos y levantemos pancartas, que deberíamos de pronunciarnos en contra de lo que no es correcto, eso claro. Sí. Pero definitivamente a quien Dios le va a pedir cuentas de nuestros hijos es a nosotros y realmente la familia. Fíjate que la familia es ese búnker, es ese lugar donde los hijos pueden estar seguros, ¿verdad? Si tú no puedes hacer homeschool, entonces tienes que hacer una tarea doble o triple para poder contrarrestar todo eso. Sí, es importante que nosotros sepamos eso, que vamos a dar cuentas, que necesitamos tomar esa responsabilidad. No es de nadie más. A nadie le importan tus hijos tanto como a ti, tanto como al papá. Entonces necesitamos tomar urgentemente cartas en el asunto de saber qué les están enseñando y nosotros, ¿verdad?, hacer un contrapeso piadoso, desde luego, tomando en cuenta la palabra de Dios. Ahora, fíjate, menciono esto porque quiero que sepas y que veas, que alcances a ver la importancia de tu matrimonio y de mi matrimonio. Sí. Porque que veas desde dónde viene el ataque y a dónde va dirigido, ¿verdad? Para que sepas por qué Dios ama tanto tu matrimonio, por qué es tan importante que tú y yo valoremos nuestro matrimonio y lo protejamos, lo cuidemos, que podamos venir a la palabra de Dios, ¿verdad? Y que la palabra, dejarnos instruir por ella para poder levantar armas, ¿verdad? Para poder proteger y tener toda un escudo que proteja nuestro matrimonio, porque si el papá y la mamá están mal, pues olvídate de qué va a pasar con los hijos. Claro, es una estrategia de defensa, ¿verdad? En el hogar, una estrategia de defensa en la educación de los hijos, una estrategia de defensa como pareja. Así es, porque si tú solamente quieres, ay, sí, cierto, está mal, voy a empezar a hacer cuidado con mis hijos. No, pero tenemos que comenzar desde el fondo. Y desde el fondo necesitamos ser individuos piadosos, ¿verdad? Que cuidamos, que entendemos el valor del matrimonio. Como pareja crecemos, somos esa pareja que sabemos lo que Dios nos ha dado, lo valoramos. Y esa es la primera enseñanza hacia nuestros hijos, un matrimonio sólido. Y después ese matrimonio sólido con esta visión conjunta o con unanimidad, entonces sabemos cómo proteger a nuestros hijos, pero ese es el orden, porque te dije que íbamos a hablar del matrimonio, pero te estoy dando la razón por la cual está siendo atacada y la razón por la cual debemos valorar. Nosotros hoy somos esa luz, ¿verdad? Y no podemos permitir a Satanás que se salga con la suya y no podemos seguir permitiendo que minen nuestros matrimonios, nuestras relaciones, ¿verdad? Y estar permitiendo en primera instancia que nos lleve a una estadística más de divorcio, ¿no? O ser un matrimonio inutilizado. Sí, totalmente estéril, ¿no? Con hijos tropezados, hijos incapacitados, ¿verdad? Que no han aprendido precisamente a ser hombres los varones, o mujeres que no han aprendido a ser mujeres, ¿verdad? Y entonces la mujer que no ve un buen ejemplo en su papá va a agarrar como esposo a otro mal ejemplo, ¿verdad? Otro hombre, no va a saber reconocer lo que es un hombre de Dios. Un niño que no vio a su papá ser el hombre que debía ser, de la misma manera no va a tratar bien a otras mujeres. Entonces, todas esas cosas, fíjate, son pequeños detallitos, pero todo eso se logra dentro de la instrucción del matrimonio. Sí, así es un trabajo que sin la ayuda de Dios, que es lejos del Espíritu Santo y del fundamento de la palabra, es imposible. Así es, por eso yo te quiero animar, ¿verdad? En esta semana a que nos levantemos, pongamos manos a la obra y protejamos lo que Dios nos ha dado como un regalo. No sé cuál sea la situación de tu familia en este momento, pero quiero que sepas que Dios no se equivocó. Y hay manera de restaurar y hay manera de salir adelante con esa familia, pero tiene que ser en los términos de Dios, en las condiciones de Dios. Y necesitas comenzar a ver tu familia, tu matrimonio como un regalo. Un precioso regalo llamado matrimonio.
para que puedas cuidar de una manera eficaz a tus hijos, ¿verdad? Para que tú puedas brillar en este mundo torcido y para que a su vez des a hijos como un regalo a la sociedad que estén una y otra vez en las siguientes generaciones, ¿verdad? Trayendo estas bendiciones, porque muchas veces no nos damos cuenta que una maldad, que la maldad en una familia puede ir tras generaciones y va degradándose peor, pero tú hombre, tú mujer, nosotros si cuidamos nuestro matrimonio podemos bendecir a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos, y podemos ser, si el Señor no viene antes, una bendición, ¿no? Sí, qué importante es esa promesa, ¿verdad? Tus hijos a los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros aseguramos la siguiente generación de creyentes, ellos por seguro van a tomar esta tarea muy en serio y van a poderla traspasar a sus hijos. Y fíjate que en estos tiempos que estamos viviendo nosotros debemos de vernos de esa manera. Somos la resistencia, mis hermanos. Ya no estamos en aquellos tiempos donde tenías las opciones de decir, bueno, pues ahí después, y pues es lo que ellos piensan. No, ya no estamos en ese tiempo. El Señor viene muy pronto y estamos viendo caer en pedazos alrededor de nosotros la situación, ¿verdad? Hemos visto a lo largo de estos años, desde antes, pero con cómo todo se aceleró desde el coronavirus y luego después todo lo que hemos visto, cómo se levantan estas cuestiones feministas, aborto, el abandono de responsabilidades de los hombres, muchísimas cosas que estamos viendo y estamos delante de un mundo agonizante, hostil contra la verdad, contra Dios, en el cual nosotros debemos levantarnos como la resistencia. ¿Quién es la resistencia? Los que están a mero adelante, recibiendo los golpes, y nosotros tenemos que levantarnos. Y yo te invito a que tú seas parte de esta generación, ¿verdad? De esta generación. Y es importante entender esto para no solamente tener principios vanos donde no entiendo yo. Pues así le hago. ¿Tu papel cuál es? ¿Mi papel cuál es? No sale. Vamos a intentar otra cosa porque no funciona. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? ¿No? Desempeñar papeles como si fuéramos actores, ¿no? Esta no es una obra de teatro, esa es la vida real y no podemos desempeñar papeles. Así es. Y entonces es algo que debemos saber. El matrimonio es un regalo, es algo que Dios me dio para disfrutarlo y lo puedo salvar del fracaso, ¿no? Entonces, no, el matrimonio no es para que yo esté a duras penas ahí saliendo, no, yo puedo entendiendo su propósito, entendiendo su valor, entendiendo su función. Si yo soy un hijo de Dios, porque ese es lo primero, si yo soy un creyente en Cristo Jesús, voy a entender el privilegio y la responsabilidad que Dios me ha dado. Entonces tengo que entender estas cosas. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en esta semana especial dedicándola al matrimonio, vamos a estar hablando acerca de la autoridad, acerca de la influencia, qué importante. Y bueno, llegando a este punto, después de haber hablado la importancia de nuestro matrimonio, debemos entender que el matrimonio es un diseño divino. Por lo tanto, tiene una identidad, ¿verdad? Tiene propósito, o sea, ¿para qué existe? Y tiene prioridades. Cómo llevar a cabo, cómo vivir la vida y cómo gastar el tiempo y lo que se hace para llevar a cabo esos propósitos, ¿no? Todas esas cosas son importantísimas verlas y sacarlas de donde debemos sacarlas, ¿ok? Porque muchas de las veces el matrimonio pensamos que solamente es para ser feliz aquí y ahora, para encontrar mi príncipe azul, para que todo me salga bien mi plan de vida, ¿verdad? Y el problema con eso es que solo alcanza de aquí a algunos años, algunos ni siquiera un año completo, ¿no? Para otros consiste en alcanzar el sueño americano y con otra persona que me ayude, pues lo podemos alcanzar. Otros bienestar, vacaciones, o alcanzar a agarrar un buen patrimonio, porque según pensamos, ¿no?, que podemos dejar a nuestros hijos bien armados, pero aunque la Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma, o sea que tus hijos pueden ganar el mundo, pero si pierden su alma, imagínate, ¿verdad? Otros piensan precisamente eso, educación, que no se enfermen, ¿verdad? Que no te den sustos ni problemas, y literalmente se queda en un rollo de nacer, reproducirte y morir, ¿verdad? Y decir, bueno, pues ahí pasamos de panzazo. Pero debemos entender algo. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esta vida debe manifestarse y reflejarse en nuestro matrimonio, ¿verdad? Aunque el matrimonio no es para la eternidad, es solo para esta vida. Pero sí es un instrumento precioso de Dios para cumplir su voluntad. Debes de comenzar a ver tu matrimonio como un instrumento de Dios para traerle gloria, para cumplir su voluntad. Esto es algo precioso. Bueno, ahora
para llegar a este punto, estas dos partes que vamos a hablar, porque realmente es muy extenso hablar del matrimonio, pues vamos a hablar acerca de la identidad, los propósitos y las prioridades, pues vamos por partes, ¿no? En primer lugar debemos establecer la identidad del matrimonio. ¿Quién es el creador del matrimonio? Pues Dios es el creador del matrimonio, lo podemos ver en Génesis, ¿verdad? Así es, Él es el sustentador del matrimonio, por lo tanto Él es quien le da la identidad, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, porque el gobierno no tiene el derecho de decir que ahora el matrimonio es lo que quiera que sea, ¿verdad? Entre un hombre y un perro, o entre una mujer y un gato, o entre hombres del mismo sexo o mujeres del mismo sexo. No es así. Solamente el matrimonio, ¿verdad? El diseñador tiene el derecho de decidir, de decir cuál es, en qué consiste, ¿verdad? Porque Él es el que le da la identidad. El matrimonio no es la creación de un poeta o de un compositor o de un filósofo, ¿no? Tiene un origen divino. Eso es lo que podemos establecer, ¿no? En Génesis 2 lo que vemos es que lo primero que Dios crea, no crea un gobierno, no crea un sistema de gobierno, no crea una institución política o educativa. Lo primero que crea es un matrimonio. Y bien importante, checa eso, los crea un hombre a su imagen y semejanza. Sí. Esto es importantísimo. ¿Qué significa eso? Que los crea para su gloria. Sí, así es. El hecho de que una ley sea aprobada no quiere decir que esté bien. Así es. Que esté bien. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, porque se están aprobando leyes que no porque se están aprobando están bien desde el fundamento bíblico. Así es. Y realmente están, obviamente, el príncipe de la potestad del aire, quien es Satanás, es quien las ha inspirado de esa manera, ¿verdad? Claro. Para que los malvados piensen qué es esto y estén constantemente tras algo que no aprovecha, tras un espejismo y tras lo que Dios aborrece y finalmente trae juicio, ¿verdad? Trae juicio. Entonces es muy importante esto. Lo primero que vemos ahí en Génesis 2 es que los crea varón y hembra los creó a imagen de Dios, los creó. Pero ¿por qué los creó de esta manera? ¿Por qué habla de su imagen? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que el Señor, qué imagen representa el hombre y la mujer? Bueno, en la Trinidad no vemos hombre y mujer, pero lo que sí vemos es una relación trinitaria, ¿verdad? Una relación trinitaria entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios eterno, poderoso, en tres personas distintas, ¿verdad? Que se relacionan entre sí. Y de la misma manera el Señor en ese sentido nos creó a su imagen. Claro, no, en otros sentidos más, pero específicamente cuando los crea varón y hembra, los crea con la capacidad y la necesidad de tener relación entre unos y otros, de relacionarnos, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves esa creación ahí en Génesis 2, ¿verdad? Lo que ves es cómo Dios crea de una manera distinta y especial a los seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando crea el mar solamente dijo Dios, sea el mar. Cuando crea los animales dijo, sean los animales, ¿verdad? Sea las aves del cielo. Pero se toma un tiempo muy especial para crear al ser humano. Y comienza el Señor hablando en plural. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Este Dios relacional, este Dios trino, ¿verdad? Un solo Dios, la misma gloria, la misma importancia, la misma esencia, pero diferentes en personalidad, diferentes en posición también, sí. En autoridad y sujeción, ¿verdad? En ministerio, ¿no? Entonces vemos todo un movimiento dentro de la misma Trinidad que finalmente lo manifiesta en esta relación en amor, en servicio, en humildad, en sujeción, en autoridad. Sí, qué cosa tan increíble y cómo esto retrata también el matrimonio, ¿no? Entonces tenemos que llevarlo hacia allá. O sea, sí vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, unidad perfecta, autoridad, la autoridad de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Es increíble cómo esto puede retratar el matrimonio y es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Así es, y es lo que estamos viendo, cómo este diseño matrimonial no tiene que ver con machismo o feminismo, esta cuestión de autoridad y sujeción, ¿verdad? Porque los hombres escuchan autoridad e inmediatamente
piensan en puedo hacer lo que yo quiera y voy a ser un dictador, ¿no? Y las mujeres oyen autoridad y voy a ser cero a la izquierda, a la izquierda, no pienso, o voy a ser la víctima de esta persona, ¿no? Que va a abusar de mí, pero eso es parte de la naturaleza caída. Realmente lo que Dios diseñó desde el mero principio fue manifestar lo que es Él. No vemos ninguno de esos conflictos en la Trinidad, al contrario, y sin embargo sí ves a Jesucristo constantemente buscando la gloria de su Padre, ¿verdad? Ves al Padre constantemente buscando la gloria del Hijo, ¿verdad? Sí. Ves al Hijo no haciendo ninguna otra cosa sino queriendo agradar a su Padre, la voluntad de su Padre, es decir, Jesucristo está sujeto al Padre. Esto lo tenemos en un texto en 1 Corintios donde dice que el hombre es la cabeza de la mujer, pero la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de Dios, de Cristo, es el Padre, ¿no? Entonces nos damos cuenta que estos conceptos son realmente conceptos divinos y obviamente quita estos conceptos de sujeción y autoridad en una sociedad y ¿qué es lo que tienes? No, es un caos. Un caos, un desastre. ¿Qué es lo que tienes cuando cada quien hace lo que le parece y hace lo que le da la gana y no respeta la autoridad, no respeta este orden? Sí, hay una anarquía total. Hay una anarquía, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que al contrario, finalmente, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, es que, por ejemplo, la rebeldía es una parte que un rasgo de carácter del corazón no regenerado y del hombre rebelde contra Dios, ¿verdad? Entonces no solamente la mujer es rebelde contra la autoridad que Dios le ha puesto, el hombre también es rebelde contra sus autoridades y contra su cabeza, ¿no? Sí. Entonces, cuando venimos al Señor es que somos transformados. Sí, solamente ahí es cuando encontramos esta regeneración, ¿no? Así es. Y entonces nos damos cuenta cómo en este Génesis capítulo 2, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo Dios crea al hombre a su imagen y su semejanza para que nosotros reflejemos esto mismo, ¿no? Algo bien bonito también que yo puedo ver ahí en Génesis 2 es cómo el Señor se toma el tiempo para crea a Adán, obviamente. Cuando dice, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, después nos damos cuenta que primeramente crea a Adán, pero Eva ya existía en Adán. Y eso es precioso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor quería también dar un proceso precioso, ¿no? Dar una imagen maravillosa. Ahorita nos vamos a dar cuenta de que mira lo que dice 1 Corintios 11, 7 al 9. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino la mujer fue hecha para el hombre. Así es. Y este es un concepto que te digo, si tú pones feminismo choca inmediatamente, pero es un concepto divino y es un concepto de amor y servicio, ¿verdad? Porque lo que el hombre tiene que hacer es reflejar a Cristo, eso lo vamos a ver, y eso es algo que cuesta y es algo difícil, ¿no? La hombría se manifiesta en responsabilidad y en sacrificio, ¿verdad? Sí. En esas dos cosas que a veces no entendemos, pero el Señor, me gusta aquí, el hombre no fue hecho para la mujer, sino la mujer fue hecha para el hombre, para que juntos den esta imagen de amor, servicio, sacrificio. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, y regresamos para seguir hablando de este concepto. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, pues estamos hablando de este tema tan necesario, tan importante, ¿no? Y tú me mencionabas hace ratito un comentario muy importante. Sí, como esta idea de cuando escuchas esta línea de autoridad, el hombre, ¿verdad?, siendo la cabeza, la mujer, la gloria del hombre, el hombre, la gloria de Cristo. Inmediatamente piensas en feminismo, piensas en machismo, y cómo el diablo ha distorsionado esta idea tan preciosa y que con tanta claridad la palabra de Dios le explica. ¿Por qué? Porque inmediatamente tú piensas en autoridad, piensas, él va a abusar de mí, ¿no? Va a ser un dictador. Y piensas, por otro lado, pues la mujer no tiene creatividad, no tiene voz, no puede ejercer los dones y los talentos con los que Dios le ha bendecido. Y es una idea totalmente errónea, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quiere que el matrimonio refleje todas estas cosas. Así es. Y bueno, esto ha sucedido a lo largo del tiempo, porque también de pronto tienes sociedades enteras, generaciones enteras de gente viviendo una religión que realmente no tenía una relación con Dios. Uh-huh. Y entonces acomodando estas cosas de
del matrimonio y este diseño, malinterpretándolo, torciéndolo, ¿verdad? El diablo se ha encargado de una y otra manera de hacer que aborrezca a la gente, que oiga estas cosas y diga, no, eso es del año de quién sabe dónde, y era cuando la mujer era oprimida y cuando el hombre... Sí. No, ha sucedido esto poco a poco, precisamente cuando el hombre ha cerrado la Biblia, se ha alejado del Señor y ha dejado de ver lo que realmente Dios creó y cómo lo creó, ¿no? Pero este asunto de que el hombre no fue hecho para la mujer, sino la mujer fue hecha para el hombre, se refleja desde Génesis. Y era una situación para reflejar una vez más protección, amor, servicio, sujeción, ayuda idónea, ¿no? Todo lo que estamos viendo esto, ¿no? Ahora, Dios lo creó así, Dios creó del hombre sacar a la mujer de una manera intencional, no para hacer menos a la mujer, claro, no para ser Adán mayor o el opresor de Eva, ¿no? O para que Eva tuviera que estar en una competencia eterna de querer usurpar el lugar de autoridad que Dios le dio a su esposo. Acuérdate que todo eso llegó con la caída. La caída del ser humano fue lo que llevó precisamente a esta parte, a que la mujer, el hombre abusara de su autoridad y la mujer quisiera usurpar el lugar del marido precisamente porque el hombre abusa de su autoridad o simple y sencillamente porque la mujer quiere la autoridad, ¿no? Ahora es importantísimo esto. Dios no lo hizo intencionalmente para hacer menos a Eva y no lo hizo intencionalmente para hacer a Adán mayor, ¿verdad? Sino para reflejar algo que necesitamos ver. Entonces, date cuenta de eso. Tú puedes voltear a ver la Trinidad y no ves opresión, no ves menosprecio, ¿verdad? Lo único que ves es una autoridad perfecta, una sujeción perfecta, ¿verdad? Y ese fue lo que Dios pensó para el matrimonio, ¿no? La rebeldía y la opresión vinieron después, pero que nosotros, con la gracia de Dios, por eso es imposible un matrimonio, vivir un matrimonio sin la gracia de Dios, lejos de Dios, sin haber sido regenerados. Para poder disfrutar del matrimonio, lo primero es tener esta relación con Dios. Sí, es entender que las verdades bíblicas con respecto al matrimonio no tienen que ver con feminismo, no tienen que ver con machismo, tienen que ver con el diseño perfecto de Dios y tiene que ver con que Dios quiere el matrimonio para plenitud y quiere reflejar a través del matrimonio algo tan increíble como es el Evangelio, ¿no? Y nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento en cuanto a esas cosas. Así es. Y entonces lo primero que debemos ver es esto, ¿no? Dios lo hizo de manera intencional para que Adán no fuera sin Eva y Eva no fuera sin Adán, ¿ok? Para que se necesitaran, para que se honraran, para que se sirvieran y para que manifestaran el amor de Dios entre ellos, siendo un mismo ser, ¿verdad? Con el diseño de una autoridad y una sujeción que reflejaran el carácter de Dios a la misma creación. Y si tú te das cuenta cuando lees la Biblia, la unidad, la mansedumbre, el servicio, el sacrificio, eso es básico del carácter de Dios. Sí. Lo primero que ves en Dios cuando tú lo ves leído en las Escrituras y cuando le empiezas a conocer en realidad, no es lo que tú ves en las películas ahora de superhéroes o supuestos. Todos los dioses que salen siempre son opresores y siempre son los que quieren conquistar el mundo y destruirlo todo y todo se trata de broncas y de peleas. Pero lo que tú ves aquí en la Biblia es que el Dios de los cielos, el Dios eterno, ¿verdad? Lo que ves manifestando siempre es unidad, mansedumbre, servicio, sacrificio, amor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos llamados a manifestar. Sí, necesitamos abandonar esta idea, pues, de las filosofías humanistas, de la corriente, de la cultura, de todo eso, para poder hacer realmente con ojos frescos, ver el propósito del matrimonio a través de la palabra de Dios. Así es. Por eso dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Una sola carne. En aquel tiempo, Adán y Eva, Dios no los tuvo que declarar marido y mujer. Ya había salido Eva del cuerpo de Adán. Ya eran un solo ser, un solo cuerpo. Y ahora nosotros vamos al pacto matrimonial, al altar delante de Dios para que Él espiritualmente nos convierta en una sola persona. Igual que la Trinidad. Dos personas distintas, dos personalidades diferentes, pero un solo ser, con un mismo propósito, con unidad. Ahora, yo quisiera decirte algo. Para esto es importantísimo primero haber hecho las paces con Dios. Estar bien con Él. ¿En qué sentido? Todos hemos pecado,
Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que el que no conoce a Dios no tiene la capacidad de amar. El que no conoce a Dios vive para sí mismo, vive egoístamente, solamente buscando lo propio. Y la única manera de romper esto es con una nueva naturaleza que te lleve a amar a Dios, que te lleve a dejarte de amar a ti mismo, a quitarte del trono de tu corazón y que pongas en el trono de tu corazón a Jesucristo, que el Espíritu Santo venga a morar en ti y Él mismo te capacite para amar, para perdonar, para servir, para dejar de mirar por lo tuyo, para poder desechar todas estas falsas ideologías de este mundo. Y la manera es esa, hacer las paces con Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. ¿Y cuál es la prueba de que es muerte? Pues todo este desorden que vemos comenzando en nuestro corazón, nuestra alma, en nuestros matrimonios y nuestras familias. Todas estas peleas, el mayor problema de un matrimonio se llama pecado. Jesucristo vino a tratar con él. Entonces quiero que entiendas esto. La paga del pecado es muerte y es condenación eterna en el infierno. Y Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a dar su vida en la cruz del Calvario. Para Dios mismo se hizo carne, para darse a conocer a hombres y mujeres que le habíamos dado la espalda. Y la Biblia dice que si tú te arrepientes en tu corazón, que si tú te arrepientes y dejas de huir de Dios y abandonas tu pecado y lo pones a un lado y confías en Jesucristo para vida eterna y tú crees que Dios, que Él vino, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y que Dios le levantó de los muertos, puedes ser salvo y puedes comenzar a tener esta nueva naturaleza para ver distinto tu matrimonio. Y si no, para que lo recuerdes, si es que en algún momento tú piensas que ya hiciste las paces con Dios, tienes que revisar cuál es la razón de que no. Pero en este día yo te quiero invitar, si hay alguien que está escuchando, alguien que dice, es que yo no puedo, no veo de dónde, necesitas primeramente haber hecho las paces con Dios. Así que quiero guiarte en una oración y dile, Señor Jesucristo, en este día yo te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a ver estas cosas y quizá me estés llamando hoy. Y quizá la razón por la cual hay tanto odio en mi corazón o indiferencia o por la cual no amo a mi esposa o a mi esposo es porque no te conozco y porque sé ahora que he pecado contra ti. Te pido en este día que me perdones, que me hagas como uno de tus hijos. Creo que tú moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la derecha del Padre. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si recuerda, esta oración no es la que te salva, sino la decisión. Y si tú tomaste esta decisión, ¿qué tienes que hacer? Así es, si tú tomaste esta decisión, necesitas 3 cosas fundamentales: leer la palabra de Dios, venir a una Biblia y buscar a Dios con todo tu corazón, que le pidas que Él se revele a tu vida, que el Espíritu Santo te guíe. Otra cosa que tienes que hacer es estar orando, hablando con Dios, así como lo acabamos de hacer ahora. Y algo importantísimo, siémbrate en una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Es importante que tú seas parte del cuerpo de Cristo. Recuerda, un leño solo se apaga, pero muchos leños forman un fuego. Así es. Y bueno, te invitamos a nuestra iglesia. Si no tienes dónde congregarte, ven a Calvary Compañerismo Cristiano. Es un buen inicio para que escuches la palabra y que si no entendiste el evangelio hoy como te lo expliqué, te lo puedo volver a explicar con toda claridad. Pero ese es el primer paso. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee 38133. Ahí te esperamos este domingo y todos los domingos a la 1 de la tarde. Gracias por estar escuchando y esta semana vamos a estar hablando de esto: autoridad e influencia. Gracias a nuestros sponsors. Sí, recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Amada familia Calvary, gracias. Be Happy Yard Signs, gracias. Y gracias a ti por estar atento a estos programas. Así es, te esperamos esta semana para que continuemos con estos temas. Te dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.